Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Volvemos a encontrarnos en mi canal y en esta oportunidad vamos a seguir programando en C y vamos a hablar sobre el concepto de máximos y mínimos. El cálculo de máximos y mínimos no es ni más ni menos que recorrer un conjunto de datos, un set de datos, y a partir de todo el proceso, al finalizar el mismo, vamos a poder saber cuál fue el valor máximo o el valor mínimo que se ingresó para una determinada variable. Vamos a ver en nuestro ejemplo a continuación que vamos a relevar las temperaturas diarias de todo un mes y al final del proceso lo que vamos a ver es cuál fue el valor máximo, cuál fue el valor mínimo de la temperatura y como complemento vamos a poder calcular también el promedio. Vamos a comenzar con un ejemplo en código, vamos a ver cómo se implementa, pero recuerden la importancia de poder hacer diagramas de flujo si realmente no entienden el algoritmo. Nosotros vamos a ver cómo se implementa en C, vamos a programarlo en C, pero es muy importante, si no entienden el funcionamiento y el algoritmo, que se hagan su diagrama de flujo y a partir de ahí luego hagan la implementación. Ahora sí, nos ponemos manos a la obra y nos vemos en la pantalla. Vamos a comenzar con el ejemplo del que hablamos anteriormente, que implica relevar un lote de temperaturas de un periodo determinado y calcular la temperatura máxima, la mínima y el promedio de todas estas temperaturas. Vamos a comenzar declarando las variables que necesitamos. En principio, sabemos que las temperaturas son de punto flotante, así que vamos a utilizar el tipo float. Vamos a crear una variable para almacenar la temperatura máxima, una variable para almacenar la temperatura mínima, una variable para almacenar la temperatura ingresada por teclado, una variable para almacenar la suma total de temperaturas que luego utilizaremos en el cálculo del promedio, y por último una variable que nos permita contar cuántas temperaturas ingresamos. En este caso vamos a utilizar un entero y un contador que inicializaremos en 1, luego vamos a ver por qué. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es solicitar el ingreso de una temperatura y almacenarlo en la variable temp. Veamos esto. Lo que hicimos con esto fue mostrar un mensaje por pantalla indicando que se ingrese el valor de la temperatura y al final le agregamos qué número de temperatura es la que se va a ingresar. Este valor lo guardamos en la variable temp y vamos a utilizar %f como etiqueta porque son valores con coma, de punto flotante. Una vez que tenemos esto ya estamos en condiciones de continuar con el proceso. Sabemos que vamos a ingresar temperaturas pero no sabemos cuántas. Esto nos da la pauta que vamos a necesitar un ciclo inexacto. Vamos entonces a utilizar el ciclo while y para esto vamos a definir como condición de corte del ciclo que la temperatura sea menor al valor 99. Esto significa que el proceso se va a repetir hasta que ingresemos una temperatura de valor 99 o más. Una vez adentro, lo primero que sabemos a priori es que la primera temperatura que ingresemos es igual al máximo y al mínimo, porque no tenemos otra cosa con que comparar. El primer valor es el máximo y el mínimo al mismo tiempo. Por eso, utilizando el contador como bandera, vamos a poder evaluar si ese contador está en 1. En caso de estar en 1, sabemos que es la primera vez que se ejecuta el ciclo y esto nos da la pauta que el máximo va a ser igual a la temperatura ingresada y el mínimo va a ser igual a la temperatura ingresada. Luego de esto, continuamos con la otra rama, en donde el contador sea mayor a 1. Esto significa del segundo ciclo en adelante. En este caso ya tenemos que evaluar si la temperatura ingresada es mayor al máximo o menor al mínimo para luego mantener los valores de estas variables actualizados. Vamos a utilizar un if para poder hacer esta evaluación y actualizar los valores. Entonces, si la temperatura es mayor al valor que tenemos actualmente en máximo, simplemente actualizamos el máximo con esa temperatura nueva. Lo mismo hacemos con el mínimo. Si la temperatura es menor a la temperatura mínima, simplemente actualizamos la variable min con el valor de esa temperatura. De esta manera tenemos el valor del máximo y el mínimo actualizados. Ya nos queda entonces volver a solicitar el ingreso de valor o el ingreso de una temperatura para que el ciclo se repita, reevalúe la condición y analice si tiene que continuar o salir. Así que al final del ciclo copiamos y pegamos el primer mensaje que utilizamos al principio. Y de esta manera entonces volvemos a requerir la temperatura y así cada vez que ingrese al ciclo y se repita vamos a mantener actualizados todos los valores. Con esto tenemos máximo y mínimo. Ahora nos queda calcular el promedio. Sabemos que para calcular el promedio necesitamos dos cosas. Por un lado, la cantidad de temperaturas ingresadas. Esto va a ser con la variable cont, que vamos a incrementar en 1 luego de que se procese la primera temperatura. Y luego vamos a requerir de otra variable que va a ser la de acumulación, que llamamos total, en donde vamos a tener actualizada esa variable con el valor de la temperatura ingresada en cada uno de los ciclos. De esta manera tenemos los datos necesarios para poder calcular el promedio, que es la cantidad total dividido la cantidad de temperaturas.
Con esto terminado, solo nos queda entonces hacer el cálculo del promedio, y para esto tenemos que tener algunas salvedades. Primero, sabemos que nuestra variable cont también contó la temperatura 99, que es una temperatura que no es válida para el proceso. Así que sabemos que entonces, por ejemplo, si hay 10 temperaturas, 9 son válidas y la décima es 99, que es la condición de corte. Así que simplemente la descontamos de nuestro contador. Hay otras opciones para hacer esto, yo elegí esta porque parece que es claro, pero pueden utilizar otras alternativas para resolver el mismo conflicto. Una vez que tenemos entonces actualizado el valor de las temperaturas ingresadas, nos queda calcular el promedio con otra salvedad. No podemos dividir sobre 0. Por lo tanto, tenemos que evaluar si el contador es 0, significa que no hay ninguna temperatura ingresada, y esto nos da la pauta de que el promedio también es 0, porque no podemos dividir una cantidad que no existe sobre 0, porque nos daría un error. Con esto salvamos entonces la primera posibilidad de que no haya temperaturas ingresadas. ¿Por qué? Simplemente porque a la primera vez que nos pide la temperatura pongo 99 y se termina el programa. De esta manera ya tenemos esa posibilidad cubierta, y en el caso contrario de que el contador sea mayor a 0, significa que hay al menos una temperatura, simplemente calculamos el promedio con el cálculo normal como lo conocemos. Promedio igual a total dividido lo que tenemos en contador, que es total de temperaturas acumuladas dividido la cantidad total de temperaturas. Ahora nos queda simplemente mostrar en pantalla el máximo, el mínimo y el promedio. Vamos a utilizar un par de printf para lograr esto y luego terminar con la ejecución. Lo que hicimos entonces fue mostrar el valor máximo, el mínimo y el promedio, y utilizamos como etiqueta .2f. Esto significa que del valor que hay en las variables max, min y promedio, vamos a mostrar solamente 2 decimales. Justamente estas variables son de punto flotante y puede tener más cantidad de decimales, por eso es que solamente mostramos 2. Ahora sí vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Bien, ahí el sistema nos está pidiendo que ingresemos el valor de la temperatura 1. Ponemos un 10. El valor de la temperatura 2 es un 5, el de la 3 un -1, luego 18, 5, vamos a ponerle temperatura 25, y cuando llegamos a las 6, hasta aquí llegó el relevamiento, ponemos el valor 99, por ejemplo, le damos Enter y termina la ejecución del programa. Y nos muestra que el valor máximo es 25, es correcto, que el valor mínimo es -1, es correcto, y que el promedio es 11.4. Vamos a analizar otras alternativas, que puede ser, por ejemplo, no ingresar ningún valor. En donde dice ingrese temperatura 1, simplemente pongo 99 y esto me debería dar todo 0. Máximo 0, mínimo 0, promedio 0. Justamente ¿por qué? Porque no ingresamos ningún valor. Y por último, para corroborar el cálculo del promedio, vamos a ingresar 3 temperaturas, 10, 20 y 30. De estas temperaturas el promedio es 20. Sabemos que 10 más 20 es 30, más 30 es 60, dividido 3, 20. Así que ponemos 99 para cerrar el ciclo y nos muestra que la temperatura máxima es 30, la mínima es 10 y el promedio es 20. Con esto mostramos entonces cómo calcular máximos y mínimos utilizando ciclos y estructuras de decisión. Espero que les sirva, que les haya quedado claro y nos vemos en otros videos. Chau chau.